Si usted está de acuerdo, es porque está aquí. Si no, pues, ¿qué va a hacer aquí? Y vamos a orar y vamos a encomendarnos a ese Dios maravilloso que tanto nos ama. Padre, estamos aquí porque ya no somos nuestros. Somos tuyos, te pertenecemos. Primero porque nos creaste. Eres el creador. Pero después porque habiéndonos desviado y extraviado, nos has rescatado y redimido y comprado. Luego somos doblemente tuyos. Por creación y por redención. Así que no hay excusa. Nos debemos totalmente a ti. Y cualquiera de nosotros que esté demasiado involucrado en las tareas de este mundo, haciendo dejadez de responsabilidades en tu reino, simplemente está siendo estéril, puesto que sí hemos de trabajar, sí hemos de descansar, sí hemos de tener una vida ordenada y tiempo para la familia, pero estamos en la tierra para vivir tu reino, para vivir tu palabra, para ser formados en la casa de Dios y cada uno en su llamado poder transmitir la palabra y llevarla por doquier. Por lo tanto, adiestra nuestras manos para la batalla. Es una batalla no cuerpo a cuerpo, sino con el Espíritu. Adiéstranos, enséñanos, profundiza en nosotros y que seamos herramientas útiles en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como saben, para ser instrumentos en las manos del Señor, nos dice Pablo a Timoteo que tenemos que limpiarnos de todas las cosas, de toda inmundicia, como un cirujano, cuando va a hacer una intervención quirúrgica, va a coger un bisturí que esté ya desinfectado, limpio. Tiene que estar totalmente puro, porque de lo contrario, ese instrumento no puede cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que limpiarnos para eso también. Hemos de limpiarnos de tantas cosas, incluso cosas que no sabemos que tenemos. ¿Tú sabías que hay cosas en ti y en mí que no agradan al Señor y todavía no las hemos visto? Pero en la medida que nos pongamos en su presencia, iremos viéndolas y podremos ir cambiándolas. Él quiere que cambiemos, pero Él nos lo va a ir mostrando. Bien, estamos hablando de retener la palabra. Vamos a buscar en Hebreos, capítulo 4, donde lo habíamos dejado aproximadamente. Y estamos hablando de que hay un reposo para el pueblo del Señor, como tú recordarás. Hay un reposo, hay una tierra prometida. Dios quiere que los que son sus hijos y sus hijas en la tierra vivamos en paz. Aunque tengamos guerra, vivamos en paz. Aunque tengamos persecución, vivamos en paz. Aunque tengamos enfermedad, vivamos en paz. Porque no se nos olvide nunca nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? Somos hijos de Dios. ¿Para qué estamos en la tierra? Para una misión. Representamos el reino de los cielos. Cada uno en lo que Dios le haya llamado y todos colaborando como un hormiguero. Luego, si viene una enfermedad, a través de la enfermedad tenemos que seguir siendo, ¿qué? Representantes de Dios. A través de la prueba, a través de la guerra que estemos viviendo, que se van a levantar de vez en cuando, tenemos que seguir siendo dignos mandatarios, representantes del reino de los cielos. Los políticos en las naciones las representan, pero tristemente, por ejemplo en España, la política está dejando mucho que desear. Los casos de corrupción han crecido muchísimo y todos los partidos tienen algún caso, incluso los que critican, pasa como Jesús decía, tú que criticas, tú que juzgas, ¿te has mirado a ti mismo? Luego los mismos que critican están cayendo en lo mismo. Nosotros debemos de cuidar mucho la integridad, la pureza, la santidad. Nosotros debemos de cuidar muchísimo nuestra forma de comportamiento, porque si no vamos a ser palabreros como un político. Un político que ha perdido credibilidad es como un cristiano o una cristiana
que ha perdido integridad. Porque promete, te amo, lo voy a dejar, lo voy a ser obediente, pero es palabrero, porque a la hora de la verdad no cumple con aquello que Dios está esperando que lleve a cabo. Por lo tanto, es una prioridad que nosotros podamos ser transformados por la palabra del Señor, que tiene ese poder, ser metamorfoseados como ese gusano que se arrastra cuando hace esa crisálida, capullo, que no es una palabrota, que es la forma en la que se denomina esa madeja de seda, donde en su interior, aislado, se va a convertir en otra criatura. Es una transformación, es una metamorfosis, que la hemos estudiado muchas veces, donde deja de ser gusano y se convierte en una mariposa. Nosotros en la intimidad, en la crisálida de la santidad del Señor, cuando le buscamos en intimidad, también tenemos la capacidad de ser transformados, metamorfoseados, de ser carnales a ser hechos espirituales. Muchas veces cuando hablamos con alguien y decimos, estás siendo carnal, se ofenden. Pero el apóstol Pablo, lo he dicho muchas veces, en el libro de Romanos dice, y descubro una ley en mis miembros, y es que soy carnal. Así que si alguien te llama carnal, no te ofendas, porque somos carnales, eso está en nosotros. Pero también está en nosotros poder escoger andar en el espíritu. No es un insulto que te digan carnal. Obviamente, si has cometido una carnalidad y te llaman carnal, simplemente te están recordando que has hecho algo que no es correcto. No es para ofendernos, ¿verdad? Es como si alguien miente y le dicen mentiroso, no es para ofenderse. O alguien roba y le dicen ladrón, no es para ofenderse, es que lo ha cometido. Y eso lo que tiene que hacer es que abramos los oídos y nos dejemos transformar. Bien, pues el pueblo de Dios no escuchaba la palabra de Dios con la fe, no la retenía y no entró en el reposo. Pero Dios quiere que a través de guardar la palabra en nuestro interior tengamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4. Por nada seamos afanados, estresados, preocupados, sino que presentemos delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu todas nuestras necesidades. Y el Dios de paz, que sobrepasa nuestro entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, que ahí está la guerra, en los corazones y en los pensamientos, nos guardará en Cristo Jesús, que es en su nombre que nadie nos puede acusar y que tenemos la victoria. Romanos 8. Amén. Ahora, vamos a proseguir. Vimos que hay como una limpieza o una defensa, unas espadas, lo llamamos así el miércoles pasado, que están dentro de nuestro interior, revoloteando como en la puerta del Edén, aquellos que guardan la palabra. La palabra es una espada de doble filo. Y leíamos la semana pasada en Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios, el 11 dice que entremos en el reposo, y dice, ¿cómo? Pues porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, está viva. Cuando tú tomas algunos medicamentos, no estás tomando una química, estás tomando microorganismos algunas veces. Un antibiótico o la misma penicilina son microscópicamente, se pueden ver, son ciertos microorganismos que van a hacer en tu cuerpo algo. No es lo mismo tomar cualquier producto que tomar algo que está vivo y te va a defender. Cuando a alguien le ponen sangre, una transfusión de sangre o de plaquetas, tú puedes ver, analizar con una mente racional y te están metiendo plaquetas. ¿Sabes que los cristianos podemos donar sangre? Es una bendición donar sangre. ¿Amén? Ya sabes que hay algunos que dicen que son cristianos y no. Si Jesucristo dio su sangre por la humanidad, ¿cuánto más nosotros no vamos a seguir ese ejemplo? ¿Habrá algo mejor y mayor que dar la vida por nuestros amigos, incluso los que no conocemos? ¿Habrá un testimonio mayor? Yo recuerdo todavía con mucha nostalgia la época en la que un grupo íbamos hasta 5 vehículos, o 6 o 7 a veces, al centro de hemodonación, todos llenos.
en los primeros inicios de la iglesia. Y todo ahí, ¿de dónde venís? De la iglesia de Renovación. ¡Ay, sí, es verdad! Os esperábamos cada 3 meses a estirar los brazos y a sacarnos la sangre para dar vida. Bueno, pues cuando esa sangre se le transfunde, se le transfiere, se le introduce a alguien, tú le estás dando vida porque esa sangre tiene vida, ¿verdad? Y una persona que puede morir, por eso es tan importante la sangre, una persona que puede morir puede revivir gracias a la sangre. O a las plaquetas. Hay personas que tienen problemas de salud y su cuerpo no es capaz de producir plaquetas, que las plaquetas, ¿sabes qué es? Lo que defiende tu organismo de los agentes externos nocivos, de los virus y de todas las bacterias negativas. Esas plaquetas que salen de la sangre, esas plaquetas, cuando a alguien le ponen plaquetas, esas plaquetas es algo que está vivo y está defendiendo a la persona de cualquier adversidad y de cualquier guerra que viene contra su cuerpo. Hasta ahí entendemos, ¿verdad? Pues la Biblia nos dice, para que podamos entender, que cuando tú recibes una predicación, o lees la Biblia, o la escuchas, o meditas en ella, no es como el que lee el Quijote, o el que lee a Shakespeare, o el que lee cualquier obra literaria o autor literario, o el que lee el periódico, la prensa, o el que lee el manual de un robot de cocina. No. Toda esa lectura te trae una información, pero no una transformación. Solo te informa, te puede formar, educar, pero no te transforma. Mientras que la palabra de Dios dice que es viva, produce cambios. Hay psicólogos que pueden caer en locura y en depresión. Hay médicos que pueden caer en enfermedad. No les transformó, les dio conocimiento, pero no les transformó. Hay políticos que caen en corrupción. Hay cristianos que caen en pecado. El mismo diablo cayó en pecado. Es decir, lo único que realmente transforma una vida, porque tiene vida propia y puede hacer aquello para lo cual Dios la envió, es la palabra de Dios, porque está viva. Es como las plaquetas que son los glóbulos blancos que vienen a darnos las defensas de nuestro cuerpo. Pues esa es la palabra de Dios, hermano. Cuando una persona tiene leucemia, le tienen que poner muchísimas plaquetas, con mucha periodicidad, porque no tiene la capacidad de regenerarlas, y entonces puede morir por cualquier resfriado. Imagínate. Nosotros sabemos que hay por ahí un virus que puede ser mortal, pero hay personas que son asintomáticas. ¿Sabes por qué? Porque tienen defensas, porque tienen plaquetas, porque luchan, ni siquiera le dan un síntoma, porque no son vulnerables a ese virus, lo pueden pasar sin saberlo. Bueno, pues hay cristianos, ahora a lo mejor vamos a entender mejor, hay cristianos, hay hombres y mujeres que cuando le vienen los ataques los pasan como si nada. Pero hay otros cristianos que cuando le vienen los ataques se hunden. No somos mejores ni peores unos que otros. Pero todo depende de las plaquetas. ¿Y qué son las plaquetas? La palabra de Dios, las defensas del cristiano. Por eso dice, para entrar en el reposo, en la garantía de que estamos en su voluntad, la palabra de Dios es viva y es eficaz, es la que tiene el poder, es viva, está viva. No es como comerse un trozo de pan, que sí, produce cierta energía, hidratos de carbono. No, es tomar plaquetas. Es tomar como cuando alguien toma, por ejemplo, probióticos. ¿Sabes que está de moda algún tipo de lácteo que lleva un probiótico que se llama ácido, bueno, no me acuerdo. Bueno, eso que venden, que es bueno para las defensas del intestino. Y todo eso lo puedes conseguir también de forma natural. El pastor Gustavo ha hablado muchas veces de eso, ¿no? Los probióticos es algo que está vivo y que aumenta tus defensas corporales. Bueno, pues nosotros como cristianos, al beber la palabra, al tomar de la palabra, cuando la retienes, porque es como una persona que tiene déficit de hierro,
y tiene anemia. Y toma hierro, pero lo elimina. Luego, si no lo retiene, no le ayuda. La palabra de Dios no es para que entre y salga, es para que entre y quede. Hay que retenerla. No se puede escapar. Es como el que tiene un bolsillo roto, todo lo que mete al bolsillo se cae. No, el bolsillo es para retener todo lo que entra en él. ¿Verdad que sí? Cuando tú llevas una cantidad de dinero para hacer un pago, por ejemplo, del alquiler o una letra, o comprar algo importante, ¿verdad que te aseguras dónde llevas el dinero? ¿Sí o no? Pero si llevas un céntimo, bueno, si se cae, no pasa nada. Si te preocupa de un céntimo que se caiga, entonces tienes un problema. Ponte delante del Señor. Bueno, tampoco vamos a ir tirando céntimos, pero céntimo a céntimo se hace el euro. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sabes lo que es eficaz? Con capacidad para hacer, para obrar. ¿Y qué es lo que va a hacer y va a obrar? Pues corta, como decíamos la semana pasada, como si fuera una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, o lo que es lo mismo, transformarnos, hacer una metamorfosis, quitar la parte del gusano y dejar la parte del espíritu de la mariposa. Nuestra carne y nuestro espíritu están tan fusionados, están tan adheridos, que hay que meter, hay que separar. ¿Tú has visto los carniceros cuando están en la carnicería? Cómo a veces meten y separan el hueso de la carne, la piel de la carne, la grosura de la carne. Aún en las pescaderías, las raspas son unos pequeños Goliat desde que era pequeñito para mí. Se ve que estuve a punto de asfixiarme, ahogándome, porque aún ya de adulto que ya soy, un poquito, todavía me dan fobia cuando me salen. Bueno, pues, ves cómo algunos de la pescadería meten el cuchillo y separan. Oye, pero ¿con qué facilidad lo hacen? Pues la palabra de Dios tiene la capacidad que nosotros estamos tan mezclados, nuestra alma, emociones, sentimientos, nuestra carne y el espíritu, está todo tan mezclado que a veces creemos que estamos haciendo algo que es de Dios y no es de Dios. Puede ser hasta del diablo. Y estamos convencidos de que es de Dios. La única forma de tener la certeza, la única forma de que no sea la carne y sea el espíritu es a través de la palabra de Dios, que está viva. Son probióticos, son plaquetas. Que tú estás desmayando, que estás en la prueba que no puedes. Por eso es tan importante, por eso hay personas que se transfunden la palabra cada día. Permíteme la expresión, se estiran el brazo hacia el Señor, ¿no? Y el Señor les recarga cada día las pilas. Les da cada día la vitalidad, les da los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, les da cada día las defensas, los probióticos. Y ves cristianos y cristianas que les pasan apisonadoras por encima y están en pie. Y luego hay cristianos y cristianas que no es crítica, tienen que retener la palabra, tienen que alimentarse de ella, tienen que estirar el brazo cada día a la presencia del Señor, que un mosquito los tumba. Y esa es la diferencia, las plaquetas. ¿Cuántas plaquetas tienes tú? Pues así como hay analíticas que te miden el hierro y las defensas, hoy Dios nos está haciendo una analítica mientras nos enseña la palabra. Y tú te vas a ir con un resultado hoy favorable porque te está metiendo una transfusión. Transbíblica, pero transfusión. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Separa lo que viene de Dios y lo que viene de nosotros, lo que viene de la carne, lo que viene del alma. Va poniendo cada cosa en su lugar. La piel por un lado, la grosura por otro, la carne por otro, todo en su lugar para que no haya mezcla, no haya confusión. Es muy importante y es vital. Ahora, dice que no hay cosa creada, versículo 13, que no sea manifiesta en su presencia. Observa, es la palabra y es su presencia. Él revela estos misterios a través de la palabra en su presencia. Hermanos, si no tenemos tiempo de ponernos delante de la palabra y en su presencia, no vamos a sufrir transformación.
Si no retenemos la palabra y en su presencia nos dejamos moldear, transformar, no va a haber transformación. Seremos los mismos carnales, porque carnales somos todos si no andamos en el Espíritu, y aun andando en el Espíritu la carne se sale de vez en cuando. Seremos los mismos carnales, los mismos almáticos, los mismos heridos. ¿Sabes cuántos cristianos y cristianas están heridos? Que no me toman en cuenta, que no me valoran, que me han dicho que no valgo para esto, y a veces nos dicen que no valemos para algo, porque no valemos para algo, no hay que ofenderse. Todo el mundo no puede cantar. Imagínate que yo quisiera cantar y me ofendiera que me dijera Elizabeth, pastor, no vales para cantar. Eso es un problema mío, porque no valgo para cantar. Si yo canto, la iglesia se vacía. Arreglo la sequía de Murcia, porque cae el diluvio universal. Me refiero así en público y tal. Yo puedo cantar, y lo he hecho, mira. Cuando yo he tenido que hacerlo, lo he hecho. Yo he ido a prisión, a Campos del Río, y he tenido que coger una guitarra, pues no había más remedio, y me he puesto a tocar la guitarra y a cantar. Ahora han aplicado un amor celestial. Pero lo he hecho. Cuando he tenido que hacerlo, lo he hecho. Porque era una manera de entrar en la presencia, de incitarle, y Dios lo preparó así. Afortunadamente no fue mucho tiempo. No dañé a nadie. Pero es real, hermano, que cada uno es llamado para lo que es llamado, nadie tiene que ofenderse. Y cuando nos corrigen tampoco. Hay muchas personas que están heridas porque realmente no quieren transformación y no entienden cómo opera la transformación. La palabra es viva y eficaz para transformarnos, pero hace falta presencia y palabra. No puedes tener solo presencia, no puedes tener solo palabra. La palabra viene para retener, viene para quedarse dentro de ti, y en su presencia Dios te transforma. Porque las plaquetas tienes que ponértelas en su presencia, es donde actúan. Es como el que tiene una leucemia o una enfermedad o unas bajas defensas y se está quedando sin sangre en su cuerpo, tiene que ir al hospital donde se las ponen. Pues nuestro hospital es la presencia del Señor. Llámese iglesia, pero eso es un día o 2 o 3 a la semana. Llámese tu tiempo de intimidad con el Señor. ¿Estamos entendiendo eso? Fundamental. Por tanto, nos dice que todo está desnudo y está todo abierto a sus ojos, aquel a quien tenemos que dar cuenta. 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, es decir, el sacerdote de máxima autoridad que es Jesús, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos, es un trabajo, es una vocación y un trabajo para ti y para mí, cuidar nuestra vida espiritual. No es algo que unos hacen y otros no, deberíamos de hacerlo todos. Si no cuidamos nuestro bancal, nuestro huerto, nuestro terreno, lo hemos dicho otras veces, Dios te da un terreno, tu corazón, tu vida, y tiene que ser fructífero. ¿Has visto huertos que tienen patatas por un lado, habas por otro, coliflores, lechugas, el limonero, el naranjo, el almendro, el olivo? Lo tienen todo, pero para echarle una foto. ¿Has visto alguna vez un huerto así? ¿Sí o no? ¿Has visto el huerto del vecino? ¡Wow! Un día se le pegó fuego y casi nos pega fuego a la iglesia. Huerto uno, huerto otro. Pero son diferentes. ¿Verdad que sí? ¿Son distintos o no? ¿Cómo está tu huerto? Pues te lo voy a decir muy rápido. Si no tienes tiempo de cuidar el huerto, pues lo tienes hecho una selva. Pero si tienes dedicación y disciplina, lo tienes hecho una maravilla, un Edén. Tienes un Edén. Yo recuerdo a mi padre, que tenía una huertecica, y el médico, por la hipertensión y la diabetes, pues le mandó en su tiempo que hiciera ejercicio y le recomendó la huerta, que es lo que le gustaba. Y cada vez que iba, lo tenía todo, era pequeño, pero lo tenía todo hecho algo especial, precioso. Y así es como nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual y nuestro corazón. Pero hay que dedicarle, ¿qué hay que dedicarle? Tiempo. Este verano estuvimos en una zona de Portugal, de viaje en familia, y lo tengo grabado. No sé si
podría poner alguna foto, si la busco la semana que viene. Y habían, en las laderas de las montañas, aparte de viñedos y todo eso, estábamos en una casa rural, en un sitio perdido en la sierra, y habían unos perales y unos manzanos, pero había un huerto en particular en la ladera de una montaña, que yo creo que Mariola se acordará, que parecía que habían cogido una regla y habían trazado una línea recta, y era pequeño, y estaban los manzanos que no veías, ni uno 1 milímetro más a la derecha y otro 1 milímetro más a la izquierda. Era perfecta la regla que habían empleado para la plantación. No veías ni un solo papel, ni un solo plástico. Eso era algo increíble. Yo me quedaba impactado cada vez que pasaba por ahí, que salíamos a andar. Era algo precioso. Yo no he visto eso nunca. He visto huertos muy, decimos aquí en Murcia, apañaicos, muy pequeñicos pero apañados, que tienen de todo un poco, ¿verdad? Como un supermercado. Y muy bien hecho. Pero jamás había visto un alineamiento de árboles tan perfecto usando una ladera que era abrupta. Hermano, eso lleva trabajo. Todos los árboles derechos, no eran muy grandes, tenían su forma para que no se torciera. Eso lleva trabajo, dedicación, disciplina. Quitar los matorrales, quitar la hierba, era algo precioso, y todo alrededor era igual, pero era diferente. Por eso podemos haber muchos cristianos, pero Dios nos ve diferente, nos va viendo conforme está el huerto de nuestro interior. Las apariencias engañan, solo Dios sabe cómo estamos por dentro. Dios tiene la capacidad de verlo todo, en su presencia todo es descubierto. Pero tenemos que retener nuestra profesión y tenemos que ser como ese agricultor que habla Pablo a Timoteo, que el agricultor, la disciplina que tiene, cómo tiene que madrugar, levantarse, llueva, truene, mirar el tiempo, regar, labrar, quitar la hierba, cómo tiene que cuidar su plantación, cómo tiene que cuidarla de los vientos fríos, cómo a veces tiene que hacer un invernadero y ponerle una protección. Así tenemos que hacer nosotros con el Espíritu. Y entonces, un poquito más adelante, nos habla de algo muy curioso. Mira, vamos a ir juntos y nos dice el versículo 11 del capítulo 5. Estamos hablando de retener, de que la palabra de Dios, si te ponen una transfusión de sangre y tienes una hemorragia, igual que entra, sale. Si te pinchan hierro y tienes algo que hace eliminar el hierro, igual que entra, sale. Si venimos a la iglesia, leemos la palabra en casa, nos ponemos radio, televisión cristiana, igual que entra, sale, y no la retenemos, no vamos a cambiar jamás. Dice, ahora, está hablando de que Jesús fue perfeccionado y que padeció y aprendió obediencia en su padecimiento. Ahora dice el 11, acerca de esto, en mi Biblia titula el editor, advertencia contra la apostasía. La apostasía es cuando damos la espalda a la fe, la espalda a los valores y principios de Dios. Eso es apostasía, rebelarnos contra lo que es la voluntad de Dios, rebelarnos contra los principios de Dios. Y nos dice aquí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho, dice algo curioso, tardos para oír. ¿Y qué es tardos para oír? ¿Por qué dice tardos para oír? Podría haber dicho sordos, pero no dice que no oigan. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Lo vas a entender perfectamente de cuando eran niños o si tienen niños. Hijo, haz los deberes, ahora. Hija, haz los deberes, después. Hijo, haz los deberes. Sí, ya voy. Hijo, haz los deberes. ¿Te está oyendo? ¿Te está oyendo? Sí. Lávate los dientes. Lávate los dientes. Lávate los dientes. ¿Te está oyendo? Sí. ¿Cuándo se los lava? Cuando ya te pones que se los tiene que lavar. Pero te escuchó, pero tardó. ¿Qué quiere decir eso? Desobediencia, no retiene la palabra, no la pone por obra, no la ejecuta en el momento. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y he puesto ese ejemplo porque yo lo tengo en recuerdo. Yo veo a mis hijos
¿Cómo les cuesta como a mí me costaba? Mi madre siempre decía, lávate los dientes, hijo, lávate los dientes. Y a veces iba, fíjate lo que es la rebeldía del ser humano. A veces iba al cuarto de baño, abría el grifo, metía el cepillo, me enjuagaba la boca, me echaba pasta con el dedo, porque me olía mi madre, y me iba sin lavarme los dientes. Y mi madre decía, ¿te lo has lavado? Sí. Y dice, a ver, sopla. Y dice, vale. Tú fíjate cómo es el ser humano. Eso lo he hecho yo. O sea, no muchas veces, pero alguna vez. Es rebeldía de niño. Hasta que un día tuve que ir al dentista cuando estaba en el instituto y yo era jovencito. Y lo pasé muy mal. Muy mal. Me tuvieron que matar un nervio, estuvieron un montón de días con el tema de la muela. Me la restauraron. Oye, sigue todavía restaurada, es un milagro. Desde tantos años, ningún dentista lo entiende. Pero dije, jamás en mi vida me acostaré sin lavarme los dientes, y hasta el día de hoy. Yo no puedo comer y no lavarme los dientes. Me pongo nervioso, si estoy fuera de viaje o lo que sea, chicle. Y me tengo que enjuagar como sea. Es como que cogí la lección que mi madre quería haberme evitado. Yo era tardo para oír. O lo que es lo mismo, no retenía la instrucción. No retenía el consejo. ¿Estamos entendiendo? Lo escuchas, pero lo desechas. Entra por aquí y sale por allá. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en la iglesia, hermano? No hagas eso, te vas a caer. No hagas eso, te vas a caer. No hagas eso, ¡plaf! Eso le pasa a los niños también, ¿verdad? ¿Y cuántas veces pasa eso en la iglesia también? Lleva cuidado que te vas a meter, que si un yugo es desigual, que si uno no sé qué, que si uno no sé cuánto. Yo oro y se convierte. Sí, ¡puf! Patacazo. ¿Cuántas veces nos pasan las cosas, hermano? Y a veces simplemente Dios y tú y Dios. Somos tardos para oír, en muchas ocasiones, otras veces no. Qué bueno que digamos, no, Señor, si tú hablaste, yo ejecuto. Y me guardarás en completa paz. Esa es su promesa. Guardarás en completa paz a todos que en ti perseveran. ¿Qué quiere decir eso? Retienen la palabra y la ponen por obra. Perseveran en guardar su huerto, en ejecutar la palabra de Dios, la voluntad del Señor. Esos son guardados en completa paz. Sigamos, lo vamos a ir viendo. Entonces dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, y lo compara con la apostasía. Es decir, alguien que se hace tardo en oír, alguien que no obedece a la primera, alguien que no pone la palabra de Dios antes que su propia voluntad, es una persona que no la retiene y que está sabiendo lo que hay que hacer, pero dice, pero no lo hago. Estudia, el día de antes. Estudia, al final, suspenso. ¡Ay, es que el profesor me tiene manía! No, es que tú le tienes manía a los estudios y no quieres verlos ni en pintura. Y estudiaste en la noche de antes y en una noche tú no te puedes meter en un temario. Ese es el problema. Ahora, seguimos. Porque debiendo ser ya maestros, ¿maestros en qué? ¿En dar consejo? No, en ser ejemplos. La Biblia dice que seamos ejemplos a los demás oyentes, a los demás creyentes, ejemplos de piedad, ejemplos de misericordia. Ahora, lo que dice es, como sois tardos de oír, vosotros deberíais de ser maestros, es decir, ya estáis viviendo la palabra al retenerla. Por ejemplo, ¿cuántas veces se nos ha predicado del amor y cuántas veces nos ha faltado amor? Entonces, deberíamos de ser maestros de amor, pero sin embargo, en lugar de ser maestros de amor, dice aquí, y leo en mi Biblia, no sé si la tuya dice lo mismo, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Es decir, de empezar a recordar los principios básicos de amar, perdonar, porque seguimos tozudos. De que el rencor es malo, de que nos echa el alguacil, de que Dios se enoja, de que vienen conflictos. ¿Qué es lo más esencial del Evangelio? Amar, perdonar, pedir perdón. ¿Sí o no? Tratar con amor, poner la otra mejilla.
¿Y tú crees que estamos viviendo toda la iglesia de la humanidad eso? ¿Qué pasa con la murmuration? ¿Hay o no hay? A ver, hayla. En todas las iglesias del mundo, yo no me refiero en un lugar. Sí hay. Entre iglesias, en las mismas iglesias. Iglesias de una rama y de otra rama, una denominación y otra denominación. Eso no. Y esto es esencial. Luego, lo conocemos, pero se nos tiene que volver a explicar. ¿Por qué? Porque no lo retenemos. Y al no retenerlo, no nos transforma. Y al no transformarnos, deberíamos de ser maestros, ejemplos. Porque un maestro, ¿tú te imaginas que yo me pongo a dar clases de matemáticas? Cuando pase de la suma y la resta, la multiplicación, llego a la división, me lío. De verdad, en eso soy un poco tontico. Te lo digo de verdad. Tú me pones a mí a hacer una división y que tengo que sacar los decimales y todo eso, y yo sudo. De verdad. Lo paso mal, no sé si sabría hacerlo. Porque no es lo mío. Yo no puedo ser maestro de matemáticas. Te puedo hablar de matemáticas. Me invento, si quieres, las cosas, pero no sé enseñar matemáticas. Porque no está dentro de mí, no he sabido retenerlo. No he sido bueno en las matemáticas. En otras cosas sí, pero en eso no. Y como cristianos no podemos ser como yo con las matemáticas. No se trata de cómo nosotros prediquemos. Podemos predicar muy bonito. Tenemos que vivir. Y tu vida es la que tiene que hablar. Eso es ser maestro. Porque sería un contrasentido que diga, no os hagáis muchos de vosotros maestros que tendréis mayor condenación. Ahí se refiere a los que solo hablan, pero no viven. Por eso dice que ya deberéis de ser maestros de los que viven y no solo hablan. ¿Están aquí? Si se duermen, quitamos la calefacción y con el frío. Aquí hace calor, ¿eh? Aquí, arriba. Abajo se ve que no. Pero te aseguro que no lo digo porque nosotros no lo estemos viendo bien, sino porque estamos hablando de este tema. Cuando termine, pues quizás hablemos de las grandes bendiciones y maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Bueno, si el Señor quiere, y es lo suyo. Pero Dios quiere que retengas la palabra y te transforme, porque es viva y eficaz. Y te va a dar las defensas de las plaquetas para que lo puedan entender, pero va a transformarte. Y va a hacerte de un gusano una mariposa. Un ser que vuela, que trasciende lo terrenal, que vuela a las alturas, que no está limitado por sus penalidades. Muchas veces, es que yo soy así. No, esa es tu parte de gusano. Es que no puedo volar. Cuando alguien dice, es que no puedo hacerlo mejor. No puedes volar, pero si tú te metes en la crisálida, tú vas a salir hecho una mariposa que vuela. Es que es mi carácter, ese es tu carácter de gusano, pero tienes otro que puede volar por encima de ese. Pero tenemos que empezar a entender. Ahora, continuando. Y tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar porque no se retuvo. Como si yo tuviera que ir ahora al cole a aprender matemáticas. Imagínate que las matemáticas es el propósito de Dios. Pues yo oí, pero no retuve. No le presté la atención, no tengo una mente para eso. Y entonces dice, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y otra vez con la leche. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, o lo que es lo mismo. Cuando yo era niño, me costaba lavarme los dientes y hacía el truco del dedo y escupía y me iba, porque no tenía yo ganas de meter el cepillo y hacer todo el protocolo. Fíjate qué tontería, ¿no? Contra mí. Pues hay muchos cristianos que hacen lo mismo. Sí, amén, 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 que termine ya que me voy. Oh, pero ya cumplí, el Señor lo hará. Sí, el Señor está esperando que tú lo hagas, no lo va a hacer Él. Y entonces, hermano, hermana, somos niños, no somos transformados, no maduramos, nos quedamos estancados. Lávate los dientes, igual a, perdona, humíllate, ama, pon la otra mejilla. Al que te haga un mal, como decíamos el domingo, hazle un bien. ¿Yo un bien al que me hace mal? Vuela, vuela. Hay que pasar por la crisálida, el capullo. Hay que entrar a solas con el Señor en lo secreto. Cuando tú en lo secreto te metes, entonces Dios te saca y recompensa en público. El gusano se humilla, se arrastra, entra en lo secreto.
ahí oscuras, y ahí se produce la metamorfosis, y cuando sale, ya sale una mariposa volando. Muchos cristianos solo andan arrastrándose y no viven el poder de Dios porque no entran en la crisálida, en la intimidad. Cuando entramos en la intimidad salimos volando. Ayer en la escuela bíblica lo veíamos, Ananías, Pablo, tantos, estaban orando y Dios les daba instrucciones precisas de cosas sobrenaturales que nadie podía saber, hasta la dirección donde tenía que ir a orar por alguien. Ananías, ve a la calle tal, ahí hay un hombre, se llama Saulo. Entrando a solas en la intimidad con el Señor, reteniendo la palabra, tu vida es transformada totalmente y utilizada por Él. ¿Tú quieres que Dios te utilice? No hay mayor honra, ni mayor gloria, ni mayor cosa preciosa que tú sientas que Dios te está utilizando para llevar su gloria, su presencia, para ser un instrumento de honra. Pero el alimento sólido, para pasar a otro nivel, porque son fases. Ya cuando empezamos a lavarnos los dientes porque sabemos qué es lo que nos conviene, cuando empezamos a dejar de pecar porque sabemos qué es lo que agrada a Dios y al final nos conviene, el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Ahora hablamos someramente de eso. Para los que por el uso, es decir, los que retienen la palabra y la ponen en práctica, eso es el uso. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, yo ya sé que para no ir al dentista me tengo que lavar los dientes, ¿verdad? Yo ya sé que para sufrir menos y por mi propio bien, yo tengo que cuidar mi dentadura. Porque yo ya he madurado en eso. Pero seguramente nuestros niños más pequeños no han madurado en eso. Y les cuesta mucho trabajo lavarse. Ahora, yo ya por el uso, por el ejercicio de hacer las cosas bien, ya si no me los lavo me falta algo. No se me olvida nunca. A mí eso no se me olvida. ¿Por qué? Porque ya me he ejercitado y ya tengo como un hábito que ya es perecedero, o sea, imperecedero, constante, continuo. Y habla de madurez. Y en esa madurez, vente conmigo a Santiago 3, que lo vamos a enlazar. El apóstol Santiago nos habla de esa misma madurez. Y aunque lo hemos visto mucho, vamos a, para concluir, entender que se trata no de conocer, sino que el que retiene, practica. El que retiene, obedece. El que retiene está ejercitado en el uso, en la obediencia, en la práctica. ¿Quién es sabio? Dice en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido, maduro o madura? Muestre por la buena conducta, es decir, obras, dice sus obras, en una conducta conforme a la palabra recibida. ¿Cómo saber si tu hijo ha madurado en que se lava los dientes? Porque no le tienes que decir, nene, nena, hijo, hija, corre y lávate los dientes, sino que, ¿de dónde vienes de lavarme los dientes? Maduró, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es visible. Se nota. Imagínate que, no debe de pasar, pero imagínate que quedas con un hermano o una hermana y, hola, ¿cómo estás? Fatal. Acabo de ver a una persona y me dan ganas de arrollarla con el coche. No está muy ejercitado, ejercitada en el uso. No retiene mucho la profesión de ser creyente, practicante. ¿Verdad que no? ¿Has visto cómo hay algunos, en otra denominación muy numerosa aquí en España, dice, soy creyente pero no practicante? Y eso es para decirle, ¿cómo se hace eso? Soy creyente pero no practicante. En otras palabras sería, oigo la palabra y la creo pero no la retengo. Me gusta oírla, pero se me sale rápido. Tengo el bolsillo roto. Es lo mismo. Y dice, muestre, es decir, que sea visible, que lo pruebe, que nos dé una lección de que es un maestro, una maestra de piedad, de amor, de honradez, de integridad, de honestidad, de obediencia, de trabajo fiel, de no murmurar, de no criticar, de cubrir con amor,
de buscar el interés común, no el particular. ¿Eso es visible o no? ¿Es visible o no? Hay personas, me imagino, que sobre todo los que vienen de la calle, y una vez pasó, que en un momento, cuando estábamos en un reparto de ropa, que por cierto, pues, se debía hacer uno ahora que acaba el confinamiento ese parcial, y viene el frío, en un reparto de ropa, una persona, una mujer, en un descuido ya se estaba llevando el carricoche de una hermana, me parece que era el de Elizabeth. O sea, hay personas que solo quieren para mí, y que mirarán la comida y por los ojos comen. Pero una persona madura, si come él, aunque yo no coma, ya comió alguien, y lo que quede para mí. Ya no hay ambición, ya no hay codicia, ya no hay deseo, ya no hay... No es para que juzguemos a nadie, pero los maduros se nota que son ejercitados en el uso de la práctica de la palabra. Igual que si yo cojo una espada, yo he cogido en algún momento una espada, y una espada pesa, y tú... y si tienes que... Pero cuando tú estás ejercitado, pues mira, hay gente que practica ese deporte. Yo he tenido que coger algunas veces una radial, muchas veces en momentos de mi vida, y como no tengo práctica, madre mía, qué responsabilidad. Pero vaya gente que coge la radial, que hay que llevar prudencia, que accidentes nos faltan. Pero coge la radial y dice, ¿cómo maneja la radial? Ahora, yo cojo un teclado de ordenador y sin mirar, te escribo a toda velocidad. Y otros van, ping, ping, ping. Hay un ejercicio en el uso y nosotros tenemos que ejercitarnos en el manejo de la palabra, de vivirla, retenerla, practicarla. Y eso se ve, y eso te da madurez. Tú has madurado, tú eres sabio, vamos a verlo, cómo tú vives, vamos a ver tu vida. Muestre su conducta en sabia mansedumbre. Y entonces dice, porque donde hay, 16, celos, contención, allí hay perturbación. Si en la iglesia permitimos que cualquiera de nosotros, dentro de nosotros, hayan celos hay en la carne, pero tenemos que estar en el espíritu, porque en la carne, ay, mira, le han dicho y a mí no, ay, le han invitado y a mí no, ay, le han ofrecido y a mí no, ay, eso en la carne está, pero ¿tú sabes qué tienes que hacer? Tapón y tapón. A mí no me interesa, yo soy del Señor, si cuentan conmigo bien, si no, el Señor sabe por qué, Él es soberano. ¿Será llamado o llamada para eso y yo para otra cosa ese día, ese momento? ¿Qué más da? ¿Por qué no tenemos que sentir mal? Hay que ser transformado, hay que poner la palabra. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que tiene que tener, sino piense de sí con cordura. Yo soy un hijo, una hija de Dios, y si no cuentan conmigo, pues muy bien. El Señor sabe cuándo me tiene que llamar a hacer algo y cuándo no. Tantos llamados hay para hacer otras cosas y nadie se apunta. Tiene que ser eso lo que queremos hacer nosotros, y me meto yo, cualquiera. Ahora, ya voy terminando. Pero la sabiduría, la madurez que viene del cielo es pura, que es limpia. Hay limpieza, no hay engaño. Después es pacífica, apacible, trae paz. Las personas que traen paz tienen madurez, las que traen contienda, infantilidad. No viven la palabra, no están ejercitados en el uso de la espada. Después amable, sobra decir lo que es amable, ¿verdad? ¿Te han tratado alguna vez con amabilidad? ¿Y te han tratado alguna vez con aspereza? Qué mal se siente uno cuando un policía, un funcionario público te trata mal. Cuando vayas a extranjería, ¿cómo os tratan? Habrá de todo, ¿no? Y si das con una persona que te abre la puerta, ¿qué? ¿Te quedas? Uy, o es cristiano o no sé qué pasa. Hay de todo, por supuesto, escuchen, hay de todo. Yo no estoy criticando a los funcionarios, ni mucho menos. Pero me han dicho muchos que en extranjería que ni te hacen caso, quizá el protocolo que tienen y se sienten un poco como que hubiera un poco de racismo, pero hay de todo, por supuesto. Estamos burocratizando tanto las cosas que ya no hay un trato humano, y eso también, pues, es una carencia. Es benigna, es buena, no hay queja. Cuando una persona va con limpieza,
con paz, con amabilidad, sin queja, porque en el original benigna dice sin queja, bueno, sin queja, que todo no es que todo lo vea bien, que el pecado lo vea bien, sino que no entra en conflicto porque algo no le parezca, llena de misericordia, compasión, hablábamos de eso el domingo, con buenos frutos, el fruto del Espíritu que lo conoces de sobra, sin incertidumbre, duda ni hipocresía. Y entonces dice que entonces el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O lo que es lo mismo, los que retienen la palabra, ellos mismos van sembrando paz en los demás, en los corazones. Pero además esa paz que siembran en los corazones produce en esas personas la paz que no tienen y al final revierte en paz para todos. Por lo tanto, yo te reto, porque es bueno retarnos con la palabra, que a partir de hoy tú digas, la palabra de Dios es para que yo la obedezca, para ser ejercitado y ejercitada en el uso, en la profesión que Dios me ha llamado, para levantar la espada de la palabra, como una espada que nos va a transferir la defensa y la protección y la capacidad de ser transformado de la parte carnal, gusano, a la parte mariposa, espiritual, pero tenemos que empezar a ejercitarnos. Cuesta lavarse los dientes de niño, pero de mayor no cuesta nada. Cuesta obedecer para estudiar de niño, pero de mayores hasta queremos sacar carreras. Muchos de la iglesia están sacando la educación ahora, y estudiando módulos y estudiando cosas, pero de niños, ¿por qué no lo hicieron? Quizá no pudieron, muchos quizá no pudieron, pero otros no quisieron. Aún en la prisión muchas personas estudian lo que no estudiaron cuando pudieron estudiarlo. Hermano, tenemos que ejercitarnos en el uso. Dios nos da la palabra. Que no te entre por un oído y salga por otro. Que no seamos tardos para oír, sino prontos para retener y poner por obra. Porque al final maduraremos y el Señor nos podrá hablar otros niveles, otras palabras, de otra altura. Amén. Vamos a ponernos en pie y oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, todos te pedimos perdón, por las veces en las que nos has instruido, ordenado, mandado hacer algo y no lo hemos hecho. Tu palabra está escrita y la hemos desobedecido, o quizá simplemente hemos sido tardos para oír, pero hoy es el día donde queremos ejecutar tu voluntad. No queremos ser ese niño que no se lava los dientes hasta que tiene que acudir a un dentista. Queremos ser hombres y mujeres maduros, que saben que hay que hacerlo y lo hacen para agradar al Padre, porque tú, cuando te hiciste hombre, no viniste a agradarte a ti mismo, sino a salvarnos. Y ahora nuestra deuda cada día sigue creciendo. Debemos de vivir para agradecerte y debemos de vivir para obedecerte. Yo te ruego que nos hagas madurar. Tu palabra es como las plaquetas, las defensas. Las necesitamos. Tienen que meterse en nuestro interior, introducirse. Tienen que producir en nosotros vida. Tienen que producir en nosotros esa capacidad de que podamos llevar a cabo tu obra, tu voluntad. Tienen que producir la vida de Dios, la vida del cielo, la vida de Cristo en nosotros. Hoy nos transfundimos tu palabra. No queremos que la palabra entre en el símil que hemos usado en nuestra vena y tengamos una hemorragia por la que se sale. Queremos que sea retenida. Queremos que nos produzca aquello para lo cual tú la envías. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haznos ser ejercitados en el uso
y en la profesión a la que nos has llamado. El uso de la palabra, el ejercicio de la palabra. Haznos limpios, puros, haznos bondadosos, misericordiosos, compasivos. Ayúdanos a ponernos en el lugar de todas las personas, a buscar la paz, a sembrar la paz, a buscar la paz con todo, levantar manos santas sin ira, sin contienda, porque hay algo que viene todavía mientras tú no vengas. Tú estás llamando, Señor, a los últimos para salvación, y tu iglesia es el ministerio en la tierra para hacer el llamado, como Noé tuvo que hacer un llamado, pero nadie quiso escuchar y tú llenaste ese arca de animales. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a que en el arca que tú nos has puesto aquí en Puente Tocinos, muchos puedan salvarse, muchos puedan oír la voz, pero porque nosotros somos sabios, sabias, hombres y mujeres, que se ve cómo viven tu palabra, cómo ya son maestros en el ejemplo, maestros en el amor, maestros en la humildad, maestros en la piedad, maestros que son ya como Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria te pedimos que así sea. Despídenos en tu paz y en tu bendición. Llévanos a nuestros hogares guardados, cuidados, y que mañana esa intervención de nuestro hermano Pepe salga totalmente bien. Sea todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.